Ya chicos, ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, profe. Ya, genial. Entonces vamos a ver esta parte vamos a hablar de los procesos de roscado y los códigos que se ocupan en los tornos CNC para hacer un roscado. Ya acá yo en la imagen estoy mostrando diferentes formas y diferentes procesos en diferentes máquinas. Por ejemplo, tengo un roscado interior, que sería en un torno. Tengo un roscado exterior también acá, que estoy marcando con la flechita. También un roscado exterior en torno, y tengo acá ya por la parte laterales, en la parte superior, tengo fresados, ya que se podría hacer en un centro mecanizado, haciendo un tallado de rosca. ¿Ya? Acá también estoy mostrando una fresa de roscar, que en un centro mecanizado. Entonces, también son posibilidades de hacer hilos en diferentes máquinas CNC. Pero hoy día lo que vamos a ver básicamente es dos códigos para hacer roscado en un torno CNC exterior. Entonces, esos dos códigos igual se pueden ocupar para hacer roscado interior. También se puede utilizar. Entonces, el primer código que vamos a ver es el ciclo G32. ¿Qué es lo que hace este código G32? Básicamente, lo que haces es hacer una pasada de roscado por cada profundidad. Esto sería muy manual o muy punto a punto cuando uno hace un roscado con un ciclo de G32. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un código con G32, yo lo que voy haciendo es programando cada entrada, cada profundidad en líneas diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, Profe, por ejemplo, disculpe, ¿sí? perdón que lo interrumpa. ¿Sí? ¿No? Eh, los procesos de o sea, los códigos y todo lo que vamos a ver ahora va a ser todo referido al torno, ¿cierto? Sí, todo referido al torno. Ah, ok. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ok. Los dos códigos que vamos a ver el día de hoy, que van a ser dos, van a ser referidos a torno CNC. Entonces, este código G32 es una programación para hacer tallado de hilos, tallado de rosca, pero punto a punto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada posicionamiento es una línea de programación. O sea, si yo estoy posicionado en este caso a 20 milímetros sobre la pieza, es una coordenada. Después voy a bajar a una cierta profundidad, avanzo, me retiro, me vuelvo a salir, después vuelvo a bajar una cierta profundidad hasta que llegue a la profundidad final. Entonces, este código, como le digo, es punto a punto. ¿Ya? Todas las líneas van a ser una programación o una coordenada diferente. Yo no puedo, por ejemplo, si esta tiene una cierta profundidad, yo no puedo, si es en un material acero o en un plástico ni siquiera, podría llegar a la profundidad final de una y tallar el hilo. Tengo que ir por lo que hace un acero, un décimo, una pasada, me retiro, me devuelvo, vuelvo a bajar otro décimo, y vuelvo a avanzar, y así hasta llegar a la profundidad final. Entonces, si son, no sé, 5 milímetros de profundidad de rosca, tendría que ir avanzando pasada por pasada, pasada por pasada, hasta llegar a esa profundidad de 5. ¿Ya? Entonces, es un programa muy largo, bastante largo, pero se ocupa bastante en algunos casos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Bueno, antes de hacer el ejemplo, esta imagen, ¿se acuerdan que se la mostré en alguna oportunidad en Taller Mecánico 1? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, de esta tabla que yo se la mostré, hay un dato en particular que los va a interesar para poder calcular esa profundidad de la rosca. Y esa profundidad se calcula con la siguiente fórmula, donde dice altura del filete del tornillo, que dice H3, 0.613 por P. ¿Se acuerdan qué es lo que era el P? El paso. El paso. Entonces, si volviendo al ejemplo de acá, que dice que el paso es 3, ¿sí? El paso es 3, yo tendría que multiplicar 0.613 por el paso y me va a dar la profundidad total. Si fuera 0.613 por el paso que era 3, la profundidad total de ese hilo valdría 1.839. ¿Ya? Eso sería la profundidad. En la profundidad final del hilo. Pero como le estaba diciendo anteriormente, yo no puedo
llegar a la profundidad de 1.8 de inmediato. Tendría que ir 0,1, después la siguiente pasada 0,2, 0,3, hasta llegar a los 1.8. Entonces es un programa muy largo, porque es punto a punto, pero igual se ocupa. ¿Ya? Igual se ocupa. Profe, Dígame, ¿qué ventaja tiene este código? vamos para allá. Ese código, una de las ventajas es que yo podría programar algo como esto. Ya si se dan cuenta, acá yo podría programar con una punta de placa, ya, una punta de placa, un hilo redondo o trapezoidal, ya, podría programarlo sin problema. ¿Por qué? Porque yo lo que haría, esto lo voy a dibujar en pantalla, yo lo que haría, a todo este perfil del hilo, toda esa forma redonda, ¿sí? Lo logran ver, ¿cierto? Toda esa forma redonda, yo podría programar un punto acá, después otro punto, otro punto, otro punto, muchos puntos, infinitos puntos alrededor de la curva, muchos puntos alrededor de la curva. ¿Y quiero que va a hacer esto? Que cuando avance la herramienta, como es un paso, voy a tocar este punto, después voy a tocar ese punto, después voy a tocar ese mismo punto, voy a estar tocando ese mismo punto, después puedo bajar una cierta profundidad al otro punto, voy a tocar ese punto, ese otro punto, ese otro punto, después el otro, y así yo puedo ir bajando, bajando por esta curva. Entonces, cuando hay que programar formas de hilo que son totalmente conformas, este código es útil. Pero si se dan cuenta, yo tengo que dividir toda esa longitud en infinitos puntos, ya un décimo, 5 centésimas, para que vaya dando la forma a este hilo. Entonces, en estos casos se ocupa mucho en la empresa cuando tienen que hacer hilos que son de forma irregular como esta, se ocupa mucho el código G32. ¿Son programas larguísimos? Sí, son programas larguísimos. Ya, pero se ocupa. Esa sería una de las ventajas de hacerlo con otro ciclo que se puede hacer directamente en un programa muy cortito, que lo vamos a ver también, pero no serviría para hacer este tipo de hilo con forma. No sé si se entiende más o menos el concepto. Quiero que el concepto se quede claro. Profe, ¿Ya? los puntos que usted de los puntos que usted nos dice, ¿eso lo designa cada uno o la máquina lo hace por defecto? No, ustedes lo asignan. Ustedes la línea, por ejemplo, en AutoCAD o SolidWorks, esa línea la dividen en infinitos puntos. La pueden dividir ustedes. Si quiero que me quede una buena calidad superficial, la puedo dividir en un décimo. Entonces, toda esa línea la puedo partir de un décimo. Y cada ese décimo me va a marcar una coordenada en X y una coordenada en Z diferente. Y así voy bajando por toda la curva. ¿Ya? Pero uno lo Ya. decide, uno de la parte. Entonces, este código más o menos se ocupa para hacer roscas especiales. Realmente, sí, roscas especiales. Ah, ya, ya. ¿Ok? Por eso les puse esta imagen, que es una rosca totalmente especial, que no tendría una placa para generar ese radio. No tengo una placa, por ejemplo. Entonces, tendría que hacerlo punto a punto y yo voy copiando ese perfil, voy generando la forma de ese perfil, sea redondo, sea trapezoidal o la forma que tenga, pero esa línea yo tengo que dividirla en infinitos puntos. Y cada uno de esos puntos me va a entregar una coordenada en X y en Z. ¿Ya? La versión es de, esto también lo hacen en forma automática el programa Mastercam, ya que yo le había comentado que Mastercam también te entrega los códigos de programación, pero desde la versión 2019 hacia arriba te permite hacer esto en forma automática. De la versión 2019 hacia abajo hay que hacerlo como lo estoy diciendo yo, cortar la línea en infinitos puntos y cada de esos puntos es un código diferente. ¿Ya? Así que, pero esto se lo comento, si, no sé si alcanza a pasarlo, pero sí se lo comento que se hace mucho afuera en la industria. ¿Ya? Veamos este programa, ya que era el que estaba mostrando anteriormente, y veamos cómo sería esta programación. Dice, este código se utiliza para el tallado de rosca, lo que estaba comentando, paso a paso, y se programa cada pasada y retiro en forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Leamos el código. Tengo la llamada herramienta T0101,
Tengo después un G50, que en este caso no tiene sentido poner un G50, porque no tengo una limitante de RPM, pero sí tengo un G97. ¿Qué es lo que era este G97? Este es importante. G97. Eric, ¿qué es lo que era el G97 ese? El G97 era la RPM en fijas. Fijas, muy bien, muy bien. RPM fijas. Entonces, siempre a cualquier profundidad o a cualquier X, siempre va a estar trabajando a 300 revoluciones por minuto. Y le había comentado esto que era importante en un hilo. ¿Por qué? Porque si yo le pongo G96, la revolución va a ir variando. Y si me varía la revolución, me va a variar el paso. Entonces, no podría nunca poner un hilo con G96, porque el paso me va a variar. Siempre G97, RPM fijas. ¿Ok? Después viene, se está posicionando rápidamente a X90. ¿Por qué 90? Tengo 50, 60, 70, 80, 90. Estoy a un X90, 20 por cada lado. ¿Ya? Y a Z5. ¿Ya? Estoy 5 milímetros más afuera. Después voy a bajar a un X48, y aquí viene el código, G32. El Z, ¿hasta dónde quiero que llegue? Entonces, este G32 va asociado a un Z, que es la distancia final a la cual va a llegar. En este caso, 70 más una distancia. Esa distancia vale 1,5. Por eso le pusimos 71,5. Y el valor F, ojo con esto, que es el paso. Siempre el valor F va a ser el paso en milímetros. En este caso, el paso me lo está diciendo que tiene paso 3, ok, F3. Entonces, como dijimos, este código es paso a paso. Tengo hasta la profundidad final, después le tengo que decir, sube, en este caso a X90, vuelve al Z6, vas a devolver, vas a bajar a una cierta profundidad, en este caso a X46, vuelvo a repetir hasta, en este caso no le escribí el F3 porque ya lo estaba puesto anteriormente. F3. Vuelvo a subir a X90, me vuelvo a posicionar, y así yo tendría que ir paso a paso. Acá obviamente le puse una profundidad de corte entre 48 a 46, ya obviamente mucho, obviamente lo hice por tema de demostración, que va línea por línea, ¿ya? Entonces aquí yo tendría que hacer el programa hasta llegar a la profundidad final. ¿Cuál es la profundidad final? Era el paso por 0.613. Y esa sería la profundidad. En este caso, si yo lo hiciera por cálculo, sería los 3 milímetros por 0.613 por 2, porque la profundidad está marcado en radial, por 2, menos los 50. Y la profundidad final sería de 46.322. Se lo voy a escribir en pantalla, para que lo vean. Entonces, profundidad igual 0.613 por el paso. Entonces la profundidad es igual a 0.613 por 3. Profundidad es igual a 0.613 por 8, 1,839. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Profe. Profe, delante cuando lo había hecho, dijo por 2. Sí, ahora vamos para allá. Entonces, esta profundidad, como dije, es radial. ¿Ya? Es radial. O sea, que es la distancia que yo tengo solamente aquí, en esa parte. Me faltaría la otra, que está al otro lado. Entonces, este 1.839, Se multiplicaría por 2.
multiplica por 2. ¿Es igual a cuánto? 3.678. 3,678. Y ahí tendría la profundidad diametral. Y ahora, el diámetro menos la profundidad total la va a poner, total, es igual. En este caso, el diámetro de la rosca es 50, menos los 3,678 es igual a 46,322. Ahí tendríamos ese 46,322 sería la profundidad final de la rosca. Entonces, aquí en el código, donde dice Z6, Z46, tendría que ser en estricto rigor 46,322. Ese sería el diámetro o la profundidad final. ¿Se entiende esto? Eso, Sí, profe, es profesor. la profundidad. El último número, el 46,322. Sí, ese, ¿qué número es? O sea, respecto Es la el diámetro que quedaría de la pieza, ¿o no? el diámetro que quería la profundidad del hilo. O sea, mírate aquí la pieza. Yo tengo el diámetro 50, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, déjame apuntar acá. Este diámetro de la profundidad del hilo, que tendría desde ahí, y ojo que no llegué al final, ahí estaría. No sé si se alcanza a ver bien en pantalla. Y esa Sí. distancia es la profundidad de la rosca. Si uno pudiera medir con pie de metro la profundidad que está el hilo, si tú tienes un tornillo, si logras tener un tornillo en la casa, tú vas a ver que tiene un diámetro exterior y abajo tiene un diámetro interior. Ese diámetro interior, la profundidad, sería en este caso los 46,322. ¿Sí? ¿Se logra entender? Sí, profe. Ahí Ya, entendí. vale. ¿Se entendió todo esta parte, el cálculo que acabo de hacer? Profesor, a mí me quedó la duda de dónde salió el 50. El 50 me lo decía el plano. El plano me decía que ese diámetro exterior de ese perno, por ejemplo, tenía 50 milímetros. Ah, y le restó lo que le dio delante. Correcto. Ah, ya, ahí me calzó, ya ahí me calzó. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que fabricar, por ejemplo, hagamos un ejemplo ahora. Tengo que fabricar un hilo métrico 18, paso 2. ¿Ya? Escribámoslo. Voy a escribirlo acá. Esto aparte por si acaso. Ejemplo. Vamos a hacer un métrico 18, paso 2. ¿Ok? Veamos esto. ¿Cuál sería la profundidad final de ese hilo? Háganlo ustedes. Usted me da la respuesta. 16. No, no puede ser 16. La profundidad final de ese hilo. 16 sería para tener una broca para hacer el hilo interior. Estamos haciendo un hilo exterior, un métrico 18 exterior. La respuesta que me acaban de dar es para hacer un hilo interior. La Ah, broca, claro, entonces 18. no. La profundidad, estoy preguntando, la profundidad final a la cual tendría que programar una rosca métrico 18, con paso 2. Sería de 15,58. O sea, 54. Entonces sería, bien, los 0,613 por el paso que es 2, ¿cierto? Por 2 menos los 18 me da 15,548. Y acá, el diámetro final, o la profundidad, el diámetro va a ser igual a 15,548. Este diámetro que acabo de escribir, el 15,548, sería el que está acá. Este diámetro.
es el diámetro interior de la rosca. Profesor, ¿Ya? ese 0.613 sé que está en la tabla, pero ¿por qué está ahí? O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué es ese número? Esa es una constante para poder calcular en este caso las profundidades, y esa constante viene por la geometría de la placa. Si uno después hiciera trigonométricamente esto, ¿ya? Si yo calculara, recuerden que esta rosca es para 60 grados, ¿ya? Si yo tengo 60 grados, voy a tener una línea que me va marcando el cateto, sería el seno, ¿ya? Y si ustedes calcularan la puntita del triángulo, van a llegar a esta fórmula, los 0.113, pero es sacar una relación trigonométrica, pero que acá ya se lo están despejado, ya se lo están dando como constante, y ese constante me estaría dando esa profundidad, pero por la geometría de la placa. Ojo con esto, y a lo que está preguntando Cristian, que estos 0.613 es solamente para roscas métricas. Para rosca de Whitworth, ¿qué ángulo tenía? 55. 25 grados. Ya esa constante ya no es. No es esa constante. Para rosca Whitworth ya no es 0.613. ¿Cuánto es? Tarea para la casa a buscar los apuntes del primer año, porque ahí se lo dejé. Estaba. Así que se lo dejo como tarea. Ya, pero bien buena la pregunta, Cristian, pero esta profundidad viene de una relación trigonométrica por la geometría de la placa. ¿Ya? Así que, tarea para la casa, a buscar cuánto es la profundidad para una rosca Whitworth. Hasta acá, ¿alguna duda cómo calculamos o lo que estamos haciendo con esa profundidad de corte o la profundidad final de una rosca? Quiero que esta parte lo tengan muy, muy en claro porque lo vamos a ocupar para el siguiente código. Entonces, este código G32, como les digo, vamos a ir avanzando paso a paso, bloque a bloque, bajando en profundidad una cierta distancia. Como les digo, veamos el ejemplo este, que yo tengo, que tengo que llegar desde partir de un diámetro 50 hasta 46, o sea, si yo hago la resta de 50 milímetros menos los 46.322, tengo que bajar, dividido en 2, 1.839. Y si yo tuviese que bajar cada un décimo de profundidad de corte, dividido 0,1, van a ser 183 líneas de programación. Imagínense lo que sería. Ustedes escribiendo 183 líneas. Porque estoy avanzando cada un décimo, me devuelvo otro décimo, me devuelvo otro décimo, me devuelvo hasta llegar a los 180, a la profundidad final. ¿Se entiende eso? Que sería un programa larguísimo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces, como le digo, ahí se ocupa, sí se ocupa. Como le decía en el ejemplo que le había mostrado anteriormente. Ah, bueno. En ese ejemplo, en este ejemplo de la rosca redonda, se ocupa mucho la industria, ¿ya? Y los programas son larguísimos, son muy, muy largos, y hay muchas veces que hay el programador está casi haciéndolo manualmente como lo estamos haciendo ahora. Bloque a bloque escribiendo. Antes que yo parte en uno, hasta ahí llegó la línea. Hasta ahí llegó el trabajo. ¿Ya? Así que se requiere harta concentración. ¿Ya? Pero se ocupa mucho, por eso se lo estoy mostrando este código G32, el cómo se ocupa. No sé si se quedó claro de cómo se tendría que hacer. No sé si quedó clara esta programación, esta explicación. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, el otro código, que es mucho más sencillo, es muy parecido al ciclo de Buster, ya al G71. Se programa de esta forma. El código se llama G76. ¿Ya? Es un ciclo de roscado de múltiples pasadas. Así se llama, ciclo de roscado de múltiples pasadas. Recuerden que el G32 era un ciclo de roscado paso a paso. Este con múltiples pasadas. Y se programa con dos líneas de programación. La primera línea
que se escribe G76, y viene una letra P, ¿ya? Una letra P. Estas letras M, R y A son doble dígitos. Son doble dígitos. O sea, en la variable M van dos números, en la variable R van dos números más, y en la variable A van dos números más. Ya, se lo voy a explicar qué significan estos números. Después, en esa misma línea viene una letra Q con una cierta medida, y después viene una letra R con otra cierta medida. ¿Ya? Esa es la primera línea de programación. Entonces está compuesta con una letra P, y van a haber 6 dígitos en total acá, uno detrás del otro, 6 dígitos. Después viene una letra Q con un cierto número, una letra R con otro número. Primera línea. Y la segunda línea de programación viene un G76 con la letra X, que aquí la letra X, si se dan cuenta en la imagen, que estoy mostrando en la flecha, es la profundidad final de la rosca. ¿La logran ver o no? Que la letra X es la profundidad final de la rosca. ¿Ese es en radio o en diámetro? En diámetro. ¿Ya? Esta letra X viene asociado al diámetro final de la rosca. O sea, aquí tengo que escribir la fórmula o el valor final de la fórmula que me dio 0.613 por el paso. Si fuera una rosca métrica, si fuera una rosca Whitworth, ya no es 0.613 por el paso. ¿Ya? Es otra constante por el paso. Este es el X. Después el Z vendría que era la distancia final a la cual voy a llegar. Ahí está el Z. Distancia final. Aquí va un número. Después viene asociado una letra P, una letra Q, y el F sería el avance. ¿Ya? El F sería el avance. Vamos explicando estos numeritos. Vamos a ir escribiéndolo, y aquí presten mucha atención. Lo voy a escribir. Estos dos dígitos que están acá, entonces, los primeros dos dígitos, el valor M, van a ser el número de pasada de acabado, o de afinado. O sea, si yo acá escribo P02, siempre dos dígitos, 02, van a ser, cuando llegue a la última profundidad, va a pasar dos veces. Llego a la profundidad final, una vez me devuelvo, vuelvo de nuevo a repetir la profundidad final, otra vez, y me devuelvo. Porque le estoy diciendo que en la última pasada, repítelo dos veces. Si le pongo 3, 4, 5, las que yo quiera, en la profundidad final va a repasar. Va a repasar para dejar más pulido, dejar más limpia el perfil del hilo. Entonces la variable M, número de pasadas de afinado. La variable R, ¿ya? Que es el chaflán de salida. Acá, siempre la rosca podría salir con un cierto ángulo. Si lo logran ver acá, va a salir con un cierto ángulo a 45 grados por defecto. Si yo le pongo R0, va a significar que la herramienta al final no salga en ángulo, salga derecho hacia arriba. Salga derecho hacia arriba. Si yo le pongo, por ejemplo, 10, ¿ya? Me va a significar que va a salir a una cierta distancia con un ángulo. ¿Ya? Entonces, como va a salir a 45 grados, si yo le pongo 10, va a salir 10 milímetros en el cateto adyacente y en el opuesto. 10 milímetros, va a ser una cierta distancia. Si yo le pongo ángulo, o le pongo doble cero, va a salir siempre en forma derecha, hacia arriba. Este sería el ángulo de salida, o el chaflán de salida de esta herramienta. La letra A, que está acá, es el ángulo que va a tener la herramienta. Ya dijimos ya que si fuera métrica, 60 grados. Si fuera Whitworth, 55 grados. Si fuera un ACME, podría ser un 29 grados. O si fuera una rosca 80 grados, okay, casi cuadrada, podría ser 80 grados. O la rosca que el ángulo que tuviera. Pero acá yo debo definir qué tipo de herramienta tengo montada, o qué tipo de perfil de hilo voy a trabajar. Entonces, estoy acá en pantalla. Eso es de la placa, ¿cierto? De la placa, correcto, de la placa. Ah. Entonces yo voy a escribir acá,
G76, la letra P mayúscula, y con mis 6 dígitos. Por ejemplo, voy a escribir 0,3, 00, 60. Entonces, ahí yo tendría escrito parte de esa primera línea. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El 0,3, ¿qué es lo que era? La 3 pasada. Parámetro. ¿Mm? La 3 pasada de acabado, ¿cierto? En la profundidad final voy a repetir 3 veces el mismo proceso, cuando llegue a la profundidad final. Después 0, 0, entonces la herramienta va a salir derecha hacia arriba. Y 60, le estoy diciendo que la herramienta tiene 60 grados. Entonces voy a construir, obviamente voy a construir una rosca métrica. Entonces siempre esta letra P va asociada a 6 dígitos. Tienen que estar los 6 dígitos, si no, alarma. ¿Claro con esto? ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? Profe, yo no entendí lo del 00, El lo 0, de la salida. la salida. Entonces, esta herramienta, si yo le pongo 0,0, cuando llegue al final, va a salir la herramienta derecha hacia arriba. ¿Ya? Si le pongo 0,0. Si le pongo una cierta medida, si le pongo, por ejemplo, 10, ya no va a salir hacia arriba, va a salir a un cierto ángulo, va a salir con un ángulo 45, a 10 milímetros, como está 45, va a tener 10 aquí, y va a tener 10 al otro lado. ¿Ya? Voy a salir a una cierta distancia, 10 milímetros. ¿Ya? Va a salir siempre a 45 grados, por defecto sale a 45 grados la herramienta. ¿Ya? Entonces yo podría, en vez de salir de este punto, salir derecho hacia arriba, yo podría sacar la herramienta perfectamente en un cierto ángulo. ¿Ya? Esa medida, si yo le pongo 10, va a salir 10 milímetros proyectando la herramienta más afuera. Desde el punto final, recuerden que estamos en un punto final acá, de ese punto voy a proyectar a 45 grados, si le pongo 10, 10 milímetros más afuera. Eso es lo que está significando esa letra o ese doble 00. Ya por lo general se suelen salir en forma recta, salvo derecho hacia arriba. ¿Ya? Pero no quita que yo también podría salir en una rosca en una cierta distancia de proyección de la herramienta inclinada. Siempre esta inclinación va a tener 45 grados, va a salir proyectada. Profe, Dígame. pero lo que yo no entiendo es que, ¿por qué ahí sale en la imagen como grados mientras que usted dice milímetros? Sí. La máquina lo calcula. La máquina, acá este chaflán de salida, ¿ya? Chaflán de salida es el valor R, ese es lo que estaba diciendo, ¿cierto? O este. Sí, profe. No, me refiero al del R. Ya. El chaflán de salida, como digo, por defecto la máquina va a sacar la herramienta a 45 grados. ¿Con respecto a quién? Con respecto al punto final. ¿Ya? En el punto final va a ser lo que ustedes calcularon, los 0,813 por el paso. Ahí va a tener el punto final. Y esta distancia que tengo acá, este valor, la letra A, va a ser, si yo le pongo 10, va a ser una cierta distancia de proyección. No va a llegar a 10 milímetros más arriba. Eso es lo que quiero llegar a decir. No estoy llegando 10 milímetros más arriba con respecto al diámetro superior, porque está calculado con respecto al punto inferior. ¿Ya? Con ese punto inferior se va a proyectar, si estoy poniendo 10 y está a 45 grados, como está a 45 grados, yo sé que ambos catetos van a ser iguales. Se va a proyectar 10 milímetros y va a llegar a una cierta distancia más arriba. ¿Cuánto? Dependiendo del punto final. ¿Sí? Siempre va a salir a 45 grados, profesor. Sí, en esta máquina Ah, de ya. control FANUC, por eso ahí le dejé el 45 grados, va a salir a 45 grados. ¿Sí? Si yo le escribo 0,0, va a salir derecha hacia arriba, va a salir en forma recta. Del punto final, se va a retirar. Ya, profe, ahí le entiendo mejor. ¿Sí? Vale. Profe. Ok, entonces dijimos que esta letra P va asociada a 6 dígitos. Sigamos escribiendo. Sigamos viendo la otra letra o la otra variable que es la letra Q. La letra Q dice mínima profundidad de corte. ¿Ya? Mínima profundidad de corte. Y ojo con esto, que este valor se expresa en milésimas de milímetros y sin puntos.
Por ejemplo, si yo quiero dar una profundidad de corte de 0,1, ¿ya? De 0,1, yo este valor lo debo ingresar en milésimas. ¿Cuánto sería en milésimas? 0,1. 0001. O sea, Ah, 3 0 antes del 1. no, sería multiplicarlo por 1000. Ya, ese 0,1 que lo multiplica por 1000, le va a quedar 100. Entonces sería Q, ya, ese Q100 significa que va a estar cortando 0,1 décimo de milímetro realmente. Entonces, este valor Q es un valor que va en milésimas de milímetro. Y esto siempre le suele pasar que ponen Q 0,1 y alarma, 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 y le aparece G76, error. Y no dice mayor información. Y se dan vueltas, y se dan vueltas, y se dan vueltas, y no saben por qué. Ya, por eso le explico esta parte, que este Q va en milésimas de milímetro. Si yo quisiera cortar 0,2, lo multiplico por 1000, me va a dar 200. Entonces escribo Q200. Y ahí ya la ¿Profe? máquina... Dígame. Y en un programa, ¿para qué necesita el mínimo que va a sacar? Se supone que usted lo ingresa en la máquina. Esto es lo que estoy ingresando ahora, estoy ingresando la profundidad de corte. ¿Cuántas pasadas? Recuerda que acá está la máquina que va a calcular del diámetro exterior menos el diámetro interior, que es lo que vamos a calcular en el valor X. ¿Ya? Este valor X que está acá, va a decir la máquina, ok, yo tengo un diámetro exterior y tengo un diámetro interior. ¿Ya? Entonces, la máquina lo que haría, dividir esa distancia que yo tengo que sacar en material, la tengo que dividir en cortes iguales, ¿ya? Y acá yo le estoy diciendo que lo mínimo que quiero que saques va a ser tanto. Si yo le pongo 0,1, ok, ya sé que cuando haga la división la máquina y le va a dar una fracción de milímetros, la máquina lo mínimo que va a tener que sacar es lo que yo le estoy diciendo acá. Saca 0,1, saca 0,2, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser lo mínimo, pero lo demás se van a hacer en cortes iguales. Esa es la mínima profundidad, habla de mínimo. Ah, ya, profe, ahí lo entendí. Ya, entonces, y después viene una letra R. Y acá, ojo con esto sí que aquí va en milímetros, por eso le puse 0,1. ¿Y qué es lo que hace esto? Es la sobremedida que yo voy a dejar de material para la última pasada de acabado. Ya, recuerden que es lo mismo que en el desbaste. En el desbaste nosotros dejamos una sobremedida en el eje X y una sobremedida en el eje Z. En este caso yo estoy dejando una sobremedida en la rosca, no va a llegar a la profundidad final. ¿Para qué? Para dejar material para sacar en la última pasada. ¿Ya? Y esto va en milímetros. O sea, voy a escribir la primera línea completa. Entonces, G76, G76, la letra P, dijimos que le vamos a poner 0,3, 0,0, 60 grados. Después viene la letra Q, que le voy a dar 200, o sea, 0,2 de profundidad de corte, con una letra R de 0,1. Y ahí tendría ya la primera línea de programación. Profesor, Dígame. la D que acompaña a la R, ¿qué significa? Disculpe, La D que está acompañando a la R. no, lo que está en paréntesis son variables, son números. Todo lo que esté en paréntesis siempre van a ser variables. Es un número que hay que poner ahí. Entonces, por eso dice Ah, ya. P entre paréntesis M, entre paréntesis R, entre paréntesis A. Todo lo que está en paréntesis son números que hay que escribir. Abajo también dice Q entre paréntesis U. Entonces, en la variable U hay que poner un número. En la Ah, variable ya. sobre B, lo mismo, ¿ya? Profe, ¿y la sobremedida es de diámetro o en radio? Es radial, es radial. Ah, ya. Ya 0,1 al radio, o sea, 0,2 va a quedar más grande la pieza. No va a llegar al final. Entonces ahí ya tendría mi primera línea. No sé si se entiende, o ¿hay alguna duda con esta primera línea de programación?
¿Dudas o no? Hasta ahí. ¿Alguna duda con esta primera línea? Si no, avanzo a la siguiente. Ya, vamos a la siguiente entonces. Vamos. Ahora sí. Ya, la siguiente línea de programación viene la letra X, que es el punto final de la rosca en su diámetro menor, lo que calculamos en delante, ¿se acuerdan? 0.613 por el paso, por 2, menos el diámetro exterior, me va a dar el X, lo que hicimos anterior. El Z, que vendría siendo la longitud final, a la cual quiero llegar la rosca, ya si estoy acá va a ser siempre Z negativo, si va a estar el Z0 como estaba puesta en la imagen, siempre va a haber un Z negativo. El R es una diferencia radial de rosca para roscas que son inclinadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo que hacer una rosca cónica, ¿ya? Voy a poner una diferencia radial. Si yo no pongo nada, o pongo R0, siempre la rosca va a ser en forma derecha, como está acá la figura. No va a haber conicidad. En este caso, por ahora, dijémoslo, que este variable R va a ser 0. Si es 0, siempre va a ser derecho, va a ser una rosca derecha. Pero quedémonos en la mente que yo, acá, si yo quisiera hacer una rosca cónica, voy a poner una diferencia entre el diámetro mayor menos el diámetro menor dividido en 2. Ese valor va a ingresar acá. ¿Conocen algún tipo de roscas que sean cónicas? La NPT. La NPT, pues, ¿cierto? La que vimos, la NPT. Entonces, la NPT, yo en estricto rigor, tendría que poner un valor acá. ¿Qué valor? La diferencia entre el diámetro mayor, diámetro menor, dividido en 2, va a ser el número que va a ir acá, para una NPT. Entonces, yo tendría que conocer, sí o sí, ambos diámetros. ¿Okay? En este caso, como es una rosca que es derecha, totalmente recta, no tendría que poner nada. Yo podría omitir este valor, sacarlo, ni siquiera escribir la letra R, y la máquina va a asumir que la rosca es derecha. Pero si yo escribo R00 o R0, la máquina también va a asumir que la rosca es derecha. Esa es la variable R. La variable P, importante está, chicos, y aquí también se lo entre paréntesis, es la altura del hilo, o la altura del filete, como dice ahí. Y esto va en milésima y sin punto. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, que era paso 3, ¿se acuerdan que había un hilo de paso 3? Entonces yo multiplico 0.613 por el paso, lo había dado 1.839. Pero acá, como dice que hay que expresarlo en milésimas, lo multiplico por 1000, me va a dar 1839. Entonces, esa variable P, escribo la altura del filete, la altura del hilo. ¿Ya? Y aquí va en forma radial. ¿Ya? Sí, entonces, tendría que escribir ahí P1839. La letra Q es la profundidad del primer corte. O sea, que cuando uno va a empezar a hacer el hilo, si yo acá le pongo Q100, como está en milésimas, como está en milésimas de milímetro, va a cortar la primera pasada un puro décimo. Se va a devolver y es para yo poder mirar cómo realmente marcó la pieza. Entonces, esta Q que está acá abajo, no es la misma que está acá arriba. Esta Q es solamente de la primera pasada. Y después se va a ir incrementando en este caso si le puse Q200 en la parte superior, cada 0,2 va a ir bajando en profundidad de corte. Entonces, esta Q es de la primera pasada solamente, nada más que eso. Y finalmente la letra F es el paso de la rosca. Si el paso era 3, ok, F3 o F3.0, como quieran. La máquina lo asume igual. Y ahí tendría las dos líneas de programación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Con lo que está acá. Entonces, miren esta figura. Yo tengo
que el diámetro de la rosca es un diámetro 68 en la parte exterior, 68. Tengo un paso que lo está marcando acá, que es un paso de 6 milímetros. Y acá yo le dejé puesta la figura, que es la profundidad final, 3.68. ¿Cómo llegamos a eso? Si ustedes multiplican 0.613 por el paso, te da 3.678. 6.8 está aproximado ahí, a 2 decimales. Ahí tendría la profundidad final. Veamos estas dos líneas de programación. Veamos estas dos líneas de programación. Dice G76, P00. Acá no le puse ninguna pasada de acabado. Va a terminar y se va a ir. No va a volver a repetir la profundidad final. Después viene doble cero más. O sea que la máquina, la herramienta se va a retirar en forma derecha. Y le estamos diciendo que es una rosca métrica, 60 grados. Después le estamos diciendo que todas las profundidades de corte van a ser a 0,1, o sea, 100 milésimas de milímetro, 0,1. Y el exceso de material que voy a dejar es de 0,1 décimos. Ahí tengo la primera línea de programación. La segunda línea, G76 nuevamente, viene un X 60.64. ¿Cómo calculaba eso? Era los 0.613 por el paso, por 2, menos los 68. Ahí me da los 60.64. Unidad final de la rosca. En este caso tengo un Z25 positivo. ¿Por qué? Porque si ven el dibujo, acá tengo el Z0, lo tengo metido dentro de la pieza. Y está llegando a 25 milímetros hacia la derecha. ¿Por qué? Solamente porque en esta imagen el Z está acá adentro. Está llegando a 25 milímetros de la pieza. Tengo la profundidad final, que era esto, los 3.68, en milésima. O sea que esto se multiplica por 1000. Por eso le dio P.3680. Y está diciendo acá que la primera profundidad de la primera pasada es 0.8. Es 1.8 que está acá, lo multiplico por 1000 y me va a dar 1000Q 1800. Acá recuerden que este Q era de la primera pasada solamente, y el otro Q eran las profundidades hacia abajo. Y finalmente escribo la letra F, que sería el paso, que el paso en este caso es de 6 milímetros. Y ahí tengo ya esa línea de programación. Dígame, ¿quién Diego para eso? Bueno, Cristian, Cristian. ¿cómo calculó la primera pasada y cómo llegó a ese 1.8? Fue solamente dato. Ah, ya, Ese ya. 1.8 fue un dato. ¿Ya? Yo por lo general, cuando mecanizo en un acero, siempre le doy una profundidad de un décimo, ¿ya? Para poder chequear, para poder mirar, después controlo con el pímetro que realmente está cumpliendo el paso que está haciendo, ¿ya? Solamente hace como una pequeña línea, en el acero hace una pequeña línea, y ahí yo chequeo, ¿ya? En este caso, si yo, por ejemplo, pusiera físicamente en una pieza 1.8, voy a cortar 1 milímetro 8 de inmediato. Y si yo me equivoqué, por ejemplo, por ese motivo, no tengo material para poder desbastar y sacar. Pero si yo, por ejemplo, marco la pieza con 0,1 y me equivoqué, ¿ok? Ese 0,1 se puede borrar, se puede volver a mecanizar, incluso se puede volver a hacer el hilo en la misma pieza y no mato la pieza, no mato el acero. Ya, pero si yo le doy mucha profundidad, la podría dañar y hasta ahí llegó el material. Si yo me equivoqué, por ejemplo, en el avance o en las revoluciones, lo que sea, tengo un margen de error en caso de cualquier cosa. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿podría volver a explicar la segunda línea, por favor? La segunda línea, ¿en qué parte? ¿En alguna parte? Eh, Desde la X en adelante. O sea, sé que la X la saca con lo que vimos anteriormente, el 0,613. Por el paso por 2 Sí, menos el diámetro. el diámetro que tiene la pieza. Exactamente. Y ahí me da el X 60.24. Después el Z Correcto. es la profundidad, o sea, es la distancia de roscado. Por ejemplo, en este caso, que yo tengo el Z0, si ven el dibujo acá, tengo el Z0 acá dentro de la pieza, ¿lo logran ver o no?
Sí. Acá tenemos Z0. Entonces, si se dan cuenta, se la voy a dibujar en pantalla, esta distancia hasta acá afuera, en este caso yo estoy diciendo que tengo 130 milímetros, porque estoy partiendo en un Z130 positivo. ¿Ya? Estoy sumando 125, o sea, 105 más 25, 130. Entonces yo estoy partiendo de Z130 y voy a llegar hasta un Z25. ¿Por qué Z25? Porque hasta acá tengo 25 milímetros. De aquí a acá tengo 25 milímetros. ¿Ya? Solamente porque en este plano el offset o el Z0 estaba dentro de la pieza. Hubiese sido diferente que el Z0 estuviera puesto acá al principio. Hubiese sido todo negativo hacia adentro. Pero como este programador o este operador puso el Z0 acá adentro, okay, todo hacia la derecha va a ser positivo. ¿Se logran ver eso, no? El 130 y el Z25 positivo, ¿por qué fue así? Sí, profe, por el solo pieza. Sí, por el cero pieza, netamente por eso. Ya, después viene la variable P. Esta variable P, esa variable P, dijimos que es la profundidad de la rosca, pero en milésimas de milímetro. O sea, que es ese dato que está acá, es ese dato por mil. Y eso es lo que ustedes calcularon con la fórmula. 0.613 por el paso. ¿Ya? Esto en milésimas. Por eso me dio 3680. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Profe, Dígame. disculpe, pero en este caso usted puso ese número porque en la imagen le dan ese número, pero Mm, podría ser cualquiera, No, o siempre es ese. no. Este dato que está acá, si ustedes lo multiplican, haga la multiplicación. Se lo No, ve- sí, profe, si yo entendí el multiplicado por 1000, yo solo No, entendí. no, 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 pero déjame terminar. Que es la fórmula que era la profundidad era igual a 0,613 por el paso. En este caso, el paso, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto le da eso? Háganlo. Ah, ya, profe, es que no me había percatado de eso. Ujú. Ahí le dio 3,68, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, ese dato nació de ahí. Esa es Ya, ok, la, profe, ahora entiendo mejor. ¿sí? Entonces, este dato ahora, perdón, ese dato, el 3,68 yo lo multiplico por 1000, me va a dar igual a 3680. Y este dato, ese 3680, es el valor P que acabo de escribir acá. Sería ese que está ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ok, entonces, después dijimos que acá me está dando como dato que la primera pasada me está diciendo que sea de 1,8 milímetros. Entonces, como la primera pasada es de 1,8, yo ya sé que la letra Q se expresa en milésimas de milímetro. Entonces, ese 1,8 ustedes lo multiplican por 1000, le va a dar 1800. Entonces ponen Q, en este caso, 1800. Entonces la máquina ya va a saber que la primera pasada tiene que sacar 1,8 milímetros de una. La primera pasada. Y después el F vendría siendo el paso. Este paso me lo da el plano. En este caso dice paso 6, ok, F6. Como le digo, pues, ustedes escriben F6, bien, F6.0, bien. Lo que no pueden escribir, 6 puntos y algo. Por ejemplo, si yo pongo 6.5, me va a quedar un paso de 6,5. Me va a quedar mal. Entonces ahí tengo la doble línea de programación. Digo, acá lo que se simplifica es que la máquina va a ir calculando todas las pasadas hasta llegar a la profundidad final. A diferencia del ciclo del G32, que ustedes tendrían que ir haciendo todas las líneas. ¿Ya? Aquí hay que escribir un poco más de variables, pero el programa, si no cuenta, son 2 líneas y se acabó. ¿Ya? Es mucho más corto. ¿Se entiende? ¿Dudas? No, profe, ahí está más claro. ¿Sí? Ya, entonces, hagamos un ejemplo. Veamos. Veamos con un ejemplo. ¿Eh? ¿Cómo andan? Veamos esta pieza. Traten de ustedes, con lo que acabamos de ver, hacer
solamente, por ahora, las dos líneas de programación de los hilos, tanto del métrico 20 como del métrico 40. Háganlo igual que la que hicimos anteriormente, solamente un punto de posicionamiento y la doble línea. Un punto de posicionamiento tanto en X como en Z, y la doble línea de programación tanto para la rosca M20 como para la rosca M40. ¿Ya? Ahí los dejo un ratito para que lo puedan dibujar, lo puedan hacer, y después les muestro los resultados, a ver cómo les fue. Ya, Cristian. Profe. Usando- Primero partí por el más chiquitito, que fue G76. ya, pero el X de posicionamiento antes, Ay, eso no lo puse. ya, entonces yo lo voy a escribir X25, Z5, ya va a estar más afuera. Ahora sí, G76. Ahí entonces, ¿dónde se posicionó con la herramienta? Estoy a un X25 y Z5. Ah, ya. El diámetro de la rosca es métrico 20, ¿ya? Diámetro 20, entonces yo me puse a 25. Estoy más afuera en el diámetro y más afuera en el Z. De ahí voy a partir. Ya, profe. No, G76, 020060, Ahí va, ahora sí. 02, 00, 60, bien. Q200, U200, R0,3. ok. Bien. G76, Siguiente es, claro, G76, X18.16, ya. Z-20, R00, P910, Q300 y F. Ahí le puse 300. No, sí, me equivoqué en escribir. Y F, Y F1.5. perfecto. Y para el otro, la más grande, ¿Ya? ya no hay que posicionarse, ¿sí? Sí, también, siempre. Ah, perdón. Bueno, sería, bueno, eso mismo. ¿Ya? Y el Z se lo deja a usted, ¿cuánto? A ver, está 25, dejémoslo en 24. Perfecto. Un poco más. Siempre acá el posicionamiento, por lo general, tiene que ser entre 1 a 2 veces el paso. Si es 1,5, dejo siempre mínimo un paso más afuera. Mínimo. Ah, ¿Ya? Para que la máquina tenga el sincronismo, se pueda sincronizar entre el avance y las revoluciones, tenga un espacio suficiente para sincronizar el movimiento. Entonces, siempre con 2 veces el paso, suficiente. Ya está bien. ya. Entonces con 3. Ah, no, 3 menos vendrían siendo 22. ¿Se entendió esa parte todos? ¿Por qué 22? ¿Z menos 22? No, profe, yo me enredé. Ya. Dale, Cristian. Explique ahí. ¿Sigo diciendo? No, explica ahí ese posicionamiento, el Z menos Ah, 22. Pusimos Z menos porque 22. ahora a ver si le puedo poner anotar, ¿Ya pues? dibujar aquí, que vamos a empezar a hacer aquí la cuestión, pues. Entonces, la máquina se va a posicionar aquí, como en esta parte, y hay que dejar el espacio suficiente para que se sincronice, pues. Y el profe dijo que era de 1 a 2, pues, entonces, para no la asegura a 2, pues, y como el paso es 1.5, por 2 es 3. Entonces, a este, como aquí es 25, aquí empieza en 25, se le restan los 3, yo en 22. Eso es. Ah, ya. ¿Sí se entendió? Genial. Súper. Ya, ¿Todos, profe. todos entendieron esa parte, cierto? Sí, esa parte sí, bro. Vale. Ya, sigamos entonces. G76. G76, 020060, 0060. Q200, ¿Ya? R0,3. Perfecto. Siguiente línea G76, X38.18, Z-50, R00, P910, Q300 y F1.5.
Súper bien. Ahí tendríamos la siguiente línea. Súper bien, se entendió. No sé si alguno quedó con alguna duda con este ejercicio. Aquí el Z de final, el Z50, yo perfectamente podría dejarlo Z51, Z52. ¿Por qué? Porque tengo una distancia, perdón, de salida. Tengo acá una distancia. Ya, entonces yo perfectamente la herramienta la podría sacar hasta el medio y subo derecho. Ya, no tengo ningún problema. Lo que no puedo hacer en esta primera rosca es salir más allá. ¿Por qué? Porque sigue con la pieza derecha aquí. Y aquí sí o sí tengo que salir en Z20. Pero en esta rosca, de esta longitud, yo podría salir con la herramienta perfectamente más afuera y no va a pasar nada. Ya, lo que no puede pasar es que tenga que chocar con este borde. ¿Ya? Eso sí que no puede pasar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, lo único que mis dudas son principalmente como en sí de materia de lo que explicó delante, que se me olvida qué significa cada letra. Ah, Esa es la ya. verdad. Ujú. Pero, por ejemplo, usted podría explicar así como lo mismo que hizo Cristian, qué significaba cada parámetro que escribió, por favor. Ya. Otra vez, de nuevo. Otra vez. Vamos de nuevo. Entonces dijimos que la letra P significaba que hay que escribir 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos corresponden a la cantidad de veces de acabado que yo voy a pasar. O sea, en la última profundidad, ¿cuántas veces voy a repetir en esa parte? O sea, si yo pongo 2, 0, 2, en la profundidad final del X, voy a repetir 2 veces, voy a repasar el hilo. Los otros 2 dígitos que vienen a continuación, estos 2 dígitos, corresponden a la salida de la herramienta. ¿Ya? Si pongo 0, 0, va a salir siempre en forma derecha. Si pongo una medida, una distancia, 10, por ejemplo, va a salir proyectado 10 milímetros en ángulo más afuera. ¿Ya? Y dijimos que ese ángulo era a 45 grados. ¿Ya? Y después viene los otros 2 dígitos que serían el ángulo de la herramienta. En este caso, como es una rosca métrica, ángulo 60. Después venía un Q200. Este Q200 era las profundidades de cortes. Profundidades de corte. Y el R era el exceso de material que yo voy a dejar para tener material para poder el posterior afinado. ¿Ya? Esa es la primera línea. Y la segunda línea venía el G76 con el valor X nuevamente, y el valor X era la profundidad final, que esto venía dado de la fórmula, que habíamos dicho que era de 0.613 por el paso, por 2 menos el diámetro de la rosca, y me daba la distancia o la profundidad final. La distancia final del Z-20, hasta donde quiero que llegue la rosca. Después viene el R, si yo escribo 00 o lo omito, no lo escribo nada, la rosca siempre va a quedar en forma derecha. Si yo aquí pongo una medida, que después lo vamos a ver en la próxima clase, va a haber una conicidad que yo podría hacer acá para un hilo NPT, por ejemplo. Después viene una P, que este valor se expresa en milésimas de milímetro, que vendría siendo la profundidad radial de la rosca, o sea, los 0.613 por el paso, en este caso el paso es 1,5, si ustedes lo multiplican 0.613 por 1,5 le va a dar 0,91. Ese 0,91 lo multiplico por 1000 para transformarlo en milésima y va a ser el valor P. No va nunca con decimales, o sea, si usted, por ejemplo, le da 910,5, no, 910. No va nunca con un decimal. Después viene un Q, que este también va expresado en milésimas de milímetro, que esta es la profundidad de la primera pasada. Entonces, la primera pasada va a cortar con 0,3 décimas de milímetro, y de ahí hacia abajo va a ir cortando con 0,2, con el Q que está acá arriba. Y finalmente, el paso, que es el paso en milímetros. Siempre el paso va a ser en milímetros. Si es en pulgada, se transforma en milímetros. Pero siempre ese valor F va expresado en milímetros
nunca en pulgadas. Si le dio en pulgada una rosca, que después en la próxima clase vamos a hacer rosca en pulgada, hay que transformarlo a milímetros. ¿Ya? Y ahí tendría la doble línea de programación. No sé si... Ahora entendí todo. ¿Sí? Genial, súper. ¿Ya? Súper bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Con estos ciclos. Lo escribieron, ¿cierto? Sí, profe, mientras iba explicándolo iba anotando. Vale. Ok, Jason. Gracias. Espero que hayan quedado claro con este ejercicio. Está la respuesta también. Se los dejo después en pantalla. Ya este código, lo voy a ver próxima clase mejor, que es un ciclo perforado, que también se ocupa en el torno, pero lo vamos a ver después. Voy a borrar acá. Vamos a ver después que es bastante sencillo el ciclo de roscado. Es muy parecido al G83 que ocupamos la fresa. ¿Ya? También va asociado a un Q, que es un incremento. Pero en vez de ser G83, es G84, la única diferencia. Después lo vamos a hacer con algún ejemplo la próxima semana. Y finalmente, esta pieza. Esta pieza es la que yo les mostré en la universidad. ¿Ya? Quiero que la puedan programar completamente en lo que es desbaste, afinado, ¿ya? Y roscado. ¿Ya? No le vamos a hacer estas ranuras que tienen, estas como canalcitas que están acá, se las vamos a dejar derecha. ¿Ya? Para no ocupar herramienta tronzada todavía, la vamos a dejar derecha, y quiero que la puedan programar, y la puedan programar, traspasar después estos códigos al simulador, y podamos ver cómo queda. Eso se lo voy a dejar como tarea para ustedes. Y la próxima clase vamos a continuar con roscas. Vamos a ver este ejercicio, pero ahora háganlo. Ya la otra vez le di 3 piezas y nadie lo hizo. Así que traten de ahora, ya saben cómo montar herramientas de pastar a afinar. Lo hice al principio de la clase. Háganlo ustedes, incluyan ahora este código para hacer el hilo. Y la próxima clase quiero revisarlo. Quiero que ustedes lo puedan mostrar si tienen alguna duda puntual, pero no lo voy a hacer, porque esta pieza la van a tener que hacer ustedes después en la máquina. Esto la van a construir físicamente en la universidad. Esto va a ser un trabajo con notas. ¿Ya? Así que desde ahora ya lo saben, que lo tienen que hacer con todos los códigos, tienen que estar listos para poder llegar y traspasar a la máquina. Y ahí la máquina obviamente va a tener que hacer todo, montar la pieza, tomar offset de la herramienta, traspasar el programa y ejecutar, hacer la puesta a punto. ¿Ya? Este va a ser un trabajo con notas. Como les digo, necesito que me envíen la cantidad de alumnos que van a trabajar conmigo en CNC y la cantidad que van a trabajar en convencional. ¿Ya? Mitad y mitad. Tiene que ser mitad y mitad. Si no llegan a acuerdo, yo lo divido. ¿Profesor? Y lo Cristian. Personalmente yo le había dicho a los chiquillos que mantuviéramos el grupo que habíamos hecho para las clases. Y al menos los chiquillos de mi grupo estaban de acuerdo, así que, no sé. Ya, envíeme entonces usted como futuro representante, envíeme el correo con el listado. A mi correo. Ya, profe. El grupo 1, grupo 2. Grupo 1 CNC, grupo 2 convencional. ¿Ya? Ustedes definen quién. Después eso se va a rotar, ¿no, profe, los grupos? Después lo vamos a rotar. Recuerden que todo era septiembre, octubre. Todo octubre, taller, y ese mes va a estar todo ese mes en un grupo conmigo, y el otro grupo con el profesor Lorenzo. Y después en diciembre cambiamos. ¿Ya? En diciembre hacemos el cambio. Todos los que estuvieron en CNC conmigo pasan a convencional, y todos los que estuvieron en convencional pasan conmigo a CNC en diciembre. ¿Sí? Somos los mismos, ¿cierto? O sea, Son los mismos. vimos que íbamos a ir, no se suma alguien, No, nadie. ¿no? Nadie más. No se va a sumar si cada vez somos menos. ¿Sí? Es como la canción de los perritos. Siempre es así esto. Siempre. Y después, cuando llegan al final, hasta titularse o salir ya egresado de la universidad, son muy poquitos.
Son muy pocos que cumplen el proceso final. Ya ustedes terminan el proceso ya no con trabajo de título, se salvaron. Así que terminan con las prácticas. Y creo que hay un informe práctico que tienen que hacer ahora. Que hasta ahí llegan, terminan, pero como digo, tienen que terminar ese proceso para poder titularse. ¿Ya? ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? Ya, por eso ahora, Sí. estos meses les voy a tocar un poco más, porque necesito que estén en condiciones de salir al mundo laboral. ¿Ya? Así que ya, este trabajo, como les digo, trabajo grupal, lo programan completo y lo traspasan, me interesa que lo traspasen al simulador y lo pueden ejecutar la pieza, que la pueden tener la pieza terminada. El diámetro que dice a definir, obviamente ustedes lo definen en función de qué, en las cuotas, porque aquí ustedes van a tener medidas, ¿cierto? Van a tener medidas, radios, y le va a dar una medida final. Ustedes van a llegar acá. Ustedes hacen toda la sumatoria, van a llegar a una medida. Esa medida, si ustedes le pueden sumar 2, 5 milímetros, que va a ser el material en bruto. ¿Ya? Eso por eso lo definen ustedes. Y después vamos a ver físicamente el material que tengamos en la universidad, lo medimos y cambiamos ese puro dato, no, pues ya sabía que cambiamos el dato inicial, el dato final, y vamos a tener el diámetro de la pieza donde el programa va a calcular todo eso. Por eso vamos a definir, ustedes lo definen ahora por cálculo, y después en la universidad lo definimos físicamente, cuando miramos con pímetro. ¿Dudas con lo que acabamos de hacer?